Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Qué bueno que están ahí. Teresa Polanco, desde aquí es Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos, la plataforma de la familia. Vamos a dar algunos pasos en esta hora para saber cómo entrar en la presencia de Dios. El Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aleluya. Respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Quién morará en tu tabernáculo, Dios mío? Amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde la apostasía se ha apoderado de las iglesias, se ha apoderado del pueblo de Dios. Y muchas veces nos cuesta saber, discernir si verdaderamente Dios está en un lugar, si verdaderamente la presencia de Dios se está moviendo en un lugar. Es por esto que usted y yo debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para saber si verdaderamente Dios está con esa persona. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice: el que me ama guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Porque cuando tú tienes conocimiento de la palabra son los estatutos, son los mandamientos, son los decretos, son los dichos de Dios. Entonces, para usted saber conducirse, para usted saber dirigirse, para usted saber si está haciendo la voluntad de Dios o no, para usted saber si Dios está con usted o no, usted tiene que llenarse, usted tiene que empaparse, tiene que nutrirse, tiene que alimentarse de la palabra del Señor. Esta es la profecía inequívoca. No hay equivocación en la palabra. No hay sombra de variación en la palabra. Está escrito todo lo que usted necesita saber. Está escrito todo lo que usted necesita conocer. Todo está aquí para todo lo que usted tenga que enfrentar, todo lo que usted quiera descubrir, todo lo que usted tenga que experimentar está en la palabra del Señor. Entonces muchas veces nos confundimos. Muchas veces, amados hermanos, creemos que buscar a Dios es recibir una palabra profética de la boca de alguien. Creemos que saber la voluntad de Dios es que yo quiero comprar esto, o yo quiero hacer esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero enfocarme en esto. Y si voy donde alguien que me dé una palabra, ya es la voluntad de Dios. Yo quiero que tú sepas que cuando alguien te viene a decir algo de parte de Dios, ya Dios te lo ha dicho. Ya Dios te lo ha revelado, ya Dios te lo ha mostrado. Ya sea a través de su palabra, ya sea que te lo haya dicho en tu interior o te lo haya revelado a través de sueños, a través de alguna visión. Dios no está experimentando a ver si sale algo de ti, a ver si saca algo bueno de ti. No. Dios te formó, Dios te pensó, Dios te diseñó. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera, ya Dios es y será. Antes de que todo lo que vemos, de que todo lo que existe estuviera, Dios lo diseñó, lo planeó primero. Por eso dice que Dios plantó al hombre en el huerto que formó. Dios, todo lo que forma es con un propósito. Todo lo que Dios hace es para algo, es por algo. Entonces, fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos creados para tener comunión, para tener intimidad, para tener relación con Él. Usted sabe que esa intimidad, esa relación se rompió en el huerto por la desobediencia a la palabra del Señor. El Señor tenía una relación tan estrecha con Adán. Era una intimidad tan grande que la Biblia registra en el libro de Génesis que Adán escuchó que Dios venía, escuchó los pasos, se escondió, tenía miedo porque había desobedecido, porque había hecho lo que Dios le dijo que no hiciera.
O sea, usted sabe lo que usted tener una relación, una conexión tan grande, que usted pueda discernir cuando Dios se acerca, que usted pueda escuchar los pasos de Dios aproximándose a usted, que usted puede escuchar la voz de Dios literalmente como hablan dos personas. O sea, esto es algo que no tiene precio. Esto es algo invaluable. Esto es algo que no se negocia. Esto es algo que no se puede cambiar por nada de este mundo, iglesia. Entonces nosotros debemos prestar más atención a conocer la voluntad de Dios, a hacer que Dios habite en nosotros, que viva en nosotros y que nosotros vivamos en Él. Por esto es la grandeza del apóstol Pablo. Por esto es la grandeza del crecimiento del ministerio del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, un hombre que había alcanzado muchas cosas terrenalmente hablando, tenía poder para hacer lo que quería, había sido enseñado por Gamaliel, el maestro de maestros de aquellos tiempos, tenía ciudadanías que le daban beneficios. O sea, era una persona con muchos atributos, con muchas condiciones, con muchas posibilidades, con mucho conocimiento, con muchos estudios. Pero después que él tiene un encuentro con Jesús, descubrió que lo más importante en esta tierra es que Dios permanezca en la vida de una persona y que esa persona pueda permanecer en Dios. Entonces no basta con que usted reciba la oración de parte de una persona. No basta con que usted reciba una palabra de parte de otra persona. No basta con que usted vaya un día y se congregue a la iglesia. Con esto no basta. Esto es un día a día. Esto es algo a lo que tenemos que dedicarle tiempo y espacio. A la relación con Dios. A lograr que Dios se quede con nosotros. Que viva con nosotros. Que permanezca con nosotros. Aleluya. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona a la que contributamos. Es una persona a la que apagamos. Es una persona que se va apartando de nosotros conforme nosotros nos vamos apartando de su presencia. El salmista David, un hombre procesado de todas formas, que se vio en peligro de muerte, que se vio huyendo, corriendo, que por muchos años, después de haber recibido la unción, tuvo que atravesar y enfrentar muchos peligros, muchas dificultades, muchas situaciones, pero que conoció la importancia de la unción, que es tipo del Espíritu Santo, la importancia de que la unción de Dios, de que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Aunque él fue rey, aunque alcanzó grandeza, aunque alcanzó riqueza, aunque logró muchísimas cosas, esto no le preocupaba a David. De hecho, todos los tesoros que él acumuló, toda la riqueza que él acumuló, la dedicó a la construcción de un lugar donde Dios habitara. Porque para él lo más importante es que Dios habite en su casa, que Dios habite en su reino, que Dios habite en su iglesia, que Dios habite en el tabernáculo que él construyó para Dios, donde marcó la diferencia. Por esto él dice que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Fíjese que aún en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no podía permanecer en una persona. Sin embargo, David logró que el Espíritu de Dios permaneciera en él. La Biblia dice que él estaba ungido todos los días. Esto quiere decir que todos los días el Señor estaba con él, estaba en él. Pero él le daba importancia, su prioridad era la presencia de Dios, su prioridad era que Dios no se apartara de él, que Dios permaneciera en él. Y esto fue lo que le dio grandeza, esto fue lo que le dio fama, esto fue lo que le dio riqueza, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Por esto David procuró siempre que Dios no se apartara de él. Supo siempre quién era el Dios al quien él le servía. Entonces esto le sirvió para conducirse con sabiduría, para conducirse con prudencia. Fíjese que cuando dieron la recomendación para mandar a buscar a David para tocar el arpa, era prudente, era hermoso, era guerrero. Y Dios estaba con él, Jehová estaba con él. Entonces la mejor recomendación que puede tener una persona es que Dios esté con él, que el Espíritu Santo esté con él y que él esté en el Espíritu Santo.
Por eso el apóstol Pablo comienza a examinarse, comienza a ver cómo logra que Cristo viva en él, cómo logra que Cristo sea hallado en él, y comienza a desechar aquellas cosas que él tenía por prioridad, comienza a verlas y a tenerlas por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo, para que Cristo permaneciera en él, para él ser hallado en Cristo. Esto está en el libro de Filipenses capítulo 4. Y él declara: lo que para mí, lo que yo tenía por importancia, ahora lo tengo por basura. Y ciertamente tengo todo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo, para ser hallado en Cristo. O sea, no hay nada más importante que nosotros logremos que Dios permanezca y habite en nosotros. Que Dios se mueva donde nos movemos, que Dios camine donde caminemos, que Dios se manifieste a través de todo lo que hacemos. ¡Wow! No hay nada más importante. Yo digo que lo más grande que le puede pasar a un hombre es que Dios se le revele. Lo más grande, lo más extraordinario es que una persona pueda permanecer con Dios adentro de él. Por esto es que usted y yo tenemos un privilegio grande que no tuvieron los antiguos. No tuvo Abraham, no tuvo Isaac, no tuvo Jacob, no tuvo Moisés. No tuvieron ninguno de ellos el privilegio que nosotros tenemos y que muchas veces no le damos importancia, que muchas veces no tenemos el tiempo para lograr que Dios se quede ahí, que Dios esté ahí para escudriñar la palabra, para yo saber cómo me tengo que conducir, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que mover, cuál es la voluntad de Dios, cómo falto, cómo me enderezco, cómo caigo, cómo me levanto. Alabado sea el Señor. Y Pablo logró este objetivo. Se venció él mismo, peleó con él, luchó con él, sujetó su carne, sujetó su voluntad, sujetó sus deseos para poder ser hallado en Cristo, para que Cristo permaneciera en él, hasta el punto de que dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. También dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este hombre era conducido, dirigido por el Espíritu Santo a toda ciudad, a todo país donde iba. El Espíritu Santo le revelaba a dónde ir, cuándo ir, cómo ir, qué hacer. Entonces, hermano, esto es lo que tenemos que procurar más que todas las cosas de este mundo, más que todas las riquezas de este mundo, más que las posiciones de este mundo. ¿De qué nos vale la posición si el Espíritu se aparta? Como le pasó a Saúl, rey, sí, rey por encima de todo, gobernando, ok, pero el Espíritu de Jehová que estaba en ti, que te enseñó a trabajar, que te enseñó a dirigirte, que te enseñó a ser rey, por tu desobediencia, por tu pecado, por tu desorden, por tu descuido, se apartó de ti, se fue de ti. Entonces, ¿de qué te vale una posición? ¿De qué te vale tener? ¿De qué te vale riqueza? ¿De qué te valen los bienes si Dios no está contigo? Si la dirección de Dios no está en ti, si el Espíritu Santo no se mueve contigo, no camina contigo, no te guía, no te enseña, no te adiestra. Entonces David sí supo, a diferencia de Saúl, darle importancia a que Dios estuviera con él, a que Dios permaneciera en él, a que lo enseñara a gobernar, a que lo enseñara a ir a la batalla. Le consultaba: ¿puedo ir a la guerra? ¿Los puedo alcanzar? ¿Los voy a matar? ¿Me los vas a entregar? Esto aprendió David. Esto atesoró David, esto abrazó David. Por esto, cuando su reino se fue afirmando, el arca que por los 40 años que Saúl gobernó estaba lejos de Israel, estaba en manos de los enemigos, porque este hombre nunca le dio importancia a la presencia de Dios. Este hombre nunca le dio importancia a caminar con Dios, a habitar con Dios y que Dios habitara con él. Sin embargo, desde que David llega al reino, lo primero que hace es mandar a buscar el arca. Luchar, investigar, leer, escudriñar, porque la primera vez lo hizo a la manera de él, a la manera del hombre, a la manera del rey, a la manera de su poder. Y no le funcionó, porque nunca podemos querer alcanzar lo de Dios a la manera de nosotros, con la fuerza de nosotros, con la capacidad de nosotros. No va a funcionar así. Escudriñemos la palabra. Cuando David vio que lo hizo mal, cuando vio que no lo funcionó, cuando vio que Usa fue muerto por tratar de tocar el arca, dice que tuvo temor, tuvo miedo. Entonces el temor de Dios tiene que venir sobre nosotros para cada paso que vamos a dar. El temor de Dios tiene que arroparnos para cada decisión que vamos a tomar. El temor de Dios tiene que estar en la palabra que vamos a hablar, en la manera que nos vamos a conducir, en cómo vamos a actuar, cómo vamos a obrar con el hermano. ¿Cómo nos vamos a conducir con el hermano, con el pastor en la iglesia, en el trabajo, con mi jefe, con mi esposo, con mis hijos? Entonces debemos tener en cuenta todas estas cosas para nosotros poder lograr que Dios permanezca en nosotros, porque Dios no mora en templos sucios. Por eso el salmista siempre se preocupó
por limpiarse, por arrepentirse, por renunciar, por confesar, por apartarse de lo mal. No fue que no pecó, no fue que no falló, no fue que no hizo cosas malas. Sí las hizo, sí pecó, sí falló. Pero sí sabía arrepentirse, sí sabía apartarse, sí sabía venir delante del Señor con ruego, con súplicas, para que le limpiara, para que le perdonara y para él poder apartarse del mal que había hecho. Alabado Jesús. Por esto era el éxito de este hombre, por esto tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso Dios lo había escogido conforme a su corazón. Aleluya. Porque este hombre iba a obedecer. Lo que te hace ser una persona conforme al corazón de Dios es que seas obediente en todo lo que Dios te mande. Es que hagas todo lo que Dios te mande, que diga todo lo que Dios te mande. Eso es lo que te hace una persona conforme al corazón de Dios, porque vas a satisfacer la justicia de Dios, porque vas a satisfacer la voluntad de Dios, porque vas a luchar, te vas a esforzar por conducirte como Dios quiere que tú te conduzcas. Por esto la prioridad de David en su reino fue recuperar el arca, recuperar la presencia, recuperar el pacto, recuperar la alianza, recuperar a Dios. Entonces muchas veces nos enfocamos en tanta cosa, queremos tanta cosa, buscamos tanta cosa, pero lo que buscamos es para nuestro beneficio, para nuestro propio bien. No para lograr que Dios se quede, no para lograr que Dios nos abrace y abrazarnos de Dios, para dejar de cometer tantos errores, para dejar de hacer tantas cosas que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios. Por esto David, el día que pudo, escudriñó para ver cómo lo tenía que hacer, para ver cómo decía, cómo Dios mandaba que se hiciera, porque no es nuestra opinión, es nuestra voluntad, es como Dios dice que se haga. Como Dios quiere que se haga, como Dios quiere que nos conduzcamos, como Dios quiere que hagamos la cosa. Por eso la palabra tenemos que aprenderla, tenemos que memorizarla. Por eso el Señor le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti introducir este pueblo. Ahora te toca a ti repartir esta tierra. ¿Cómo lo vas a lograr? Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, que medites en ella de día y de noche. Así tú lo vas a lograr. Así vas a lograr que Dios esté contigo. El Señor le dijo: como estuve con Moisés, también estaré contigo, pero que no sea parte esta palabra de tu boca. Medita en ella de día, medita en ella de noche, apréndetela. Así como Moisés mandó. Y esta será la recompensa, que yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, que yo te voy a dirigir, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, yo te voy a capacitar. Yo voy a hacer que las cosas sucedan. Lo que tú no puedes, lo voy a hacer yo. Lo que tú no logres, yo voy a hacer que lo logres con mi poder y con mi presencia en tu vida. Entonces las personas que están aquí plasmadas, que Dios caminó con ellos, que Dios habitó en ellos, que ellos habitaron en Dios, fueron personas que le dieron importancia a Dios, que separaron tiempo para estar con Dios, que escudriñaron la palabra, que se condujeron por la palabra, que la pusieron por obra. Tenemos un Moisés, dice, que hablaba cara a cara con Dios. Un Moisés que se apartaba 40 días, 40 noches sin comer, sin beber, buscando presencia, buscando revelación, buscando las tablas, las leyes, buscando las instrucciones de Dios, buscando la palabra de Dios, buscando la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que ni antes ni después de Moisés hubo otro que tuviera una cercanía, una relación tan íntima con Dios, que escuchara a Dios cara a cara, que hablara con Dios cara a cara, como habla cualquiera con un amigo. Pero para esto, amados hermanos, usted y yo tenemos que plantarnos, usted y yo tenemos que profundizar, usted y yo tenemos que sumergirnos, usted y yo tenemos que adentrarnos en esas aguas salutíferas donde se mandó a que caminara Ezequiel. Para usted poder recibir esa revelación, para usted poder escuchar esa voz audible, para usted poder recibir esa voz de Dios en su interior y usted separarla de la voz suya. Usted distinguir cuando es usted y cuando es Dios. Usted distinguir cuando es Satanás y cuando es Dios. Para esto se necesita una intimidad. Para esto se necesita una relación. Para esto se necesita que Dios habite en nosotros. Para esto tenemos que caminar, como dice el salmista aquí, en el Salmo 15. Aleluya. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo templo? O sea, hermano,
para que usted y yo logremos todas estas cosas, para que usted y yo caminemos con Dios, para que Dios camine con nosotros, para que Dios se manifieste, para que Dios se revele, porque la unción es una cosa, pero la presencia es otra cosa. Aleluya. El poder es una cosa, pero la presencia, la esencia de Dios en la vida de un hombre es otra cosa. La unción es la capacidad que Dios te da, es la capacitación que Dios te da para tú poder hacer lo que Él quiere que tú hagas. El poder es la unción en movimiento. Entonces, cuando tú ves manifestaciones de poder, es esa unción que se está manifestando. Pero la presencia de Dios es su esencia, es su gloria, es su fama, es su brillo, es su esplendor a través de ti, contigo, caminando contigo, moviéndose contigo. Es Dios mismo. Como dijeron los apóstoles, hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Hemos visto, hemos tocado, hemos palpado, hemos oído. Y de lo que vimos, de lo que palpamos, esto es lo que le estamos diciendo a ustedes. Esto es lo que le estamos testificando a ustedes. Aleluya. Que en Cristo conocimos a Dios. Por eso cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Le dijo, Felipe, pero tengo 3 años enseñándolo, tengo 3 años caminando con ustedes, tengo 3 años viviendo, morando con ustedes, y tú me dices que te muestre al Padre. Entonces muchas veces, amados hermanos, no podemos discernir que Dios está ahí, no podemos asegurar que Dios está ahí, no podemos experimentar que Dios está ahí, porque estamos muy distraídos, porque estamos muy frustrados, muy confundidos, muy desalentados, muy desanimados. Aleluya. Entonces tenemos que saber, amados hermanos, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que debemos que tener para habitar, para morar en la presencia de Dios, para que la presencia de Dios habite y more en nosotros. El que anda en integridad y hace justicia. Entonces esas son cualidades que usted y yo tenemos que poner en práctica para que Dios habite en nosotros, para que el Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Hacer justicia, no le haga a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Trata al otro como tú quieres que te traten. Ama como tú quieres que te amen. Da como tú quieres que te den. Abraza como tú quieres que te abracen. Habla como tú quieres que te hable. Condúcete como tú quieres que se conduzcan contigo. Comparte con otros como tú quieres que esos otros compartan contigo. Entonces, cuando tú eres justo, cuando tú haces justicia, tú haces todo lo bueno que tú quieres que se te haga. Por eso cuando Mardoqueo, Amán preparó una horca para Mardoqueo, pero llegó el momento donde Mardoqueo iba a ser honrado por el rey. Cuando el rey le pregunta a Amán, ¿qué se hará? ¿Con qué se honrará? ¿Con qué se gratificará a alguien que el rey quiere honrar? Él pensaba que la honra era para él. Él pensaba que todo lo que se estaba pidiendo era para él. Y él dijo, hay que montarlo en el caballo, hay que ponerle el anillo, hay que vestirlo de la ropa del rey, hay que ponerle la corona del rey, porque eso era lo que él quería para él, eso era lo que él deseaba para él, y por cuanto él creía que el rey lo iba a honrar a él, pidió todo eso para él, pero sin embargo quería ahorcar a Mardoqueo, quería destruir a Mardoqueo, quería quitarlo del medio, porque no se doblaba su sistema, porque no se humillaba ante él. Entonces eso es injusticia. Cuando tú quieres para ti lo que tú no quieres darle al otro. Cuando tú quieres que se haga contigo lo que tú no eres capaz de hacer con otro. Entonces queremos presencia, queremos gloria, queremos unción, queremos milagros, queremos manifestaciones, pero no queremos sujetarnos, no queremos limpiarnos, no queremos alinearnos, no queremos descubrir a través de la palabra, de escudriñar la palabra, de conocer la palabra, qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios more conmigo, para que camine conmigo, para que se mueva conmigo. Integridad. Una persona íntegra, una persona intachable, una persona que no engañe, una persona que no mienta, una persona que no señale. Eso es una persona íntegra. Para usted decir que es íntegro, para yo decir que soy íntegra, yo tengo que reunir muchas cualidades, yo tengo que conducirme muy bien. Y esto fue lo que Job defendió del diablo. Esto fue lo único que le quedó a Job. Satanás estaba detrás de la integridad de Job. Satanás estaba detrás de esto porque el que es íntegro lo abarca todo. Sin embargo,
El Señor le da permiso a Satanás de que pueda quitarle cosas materiales a Job, de que pueda quitarle aún sus hijos, de que pueda quitarle aún sus amigos, su familia, aún su esposa estaba negada con Job. Pero a pesar de todo esto, a pesar de perder sus bienes, sus riquezas, sus hijos, sus amigos, sus familias, su estatus social, su posición social, su salud, a pesar de que perdió todo esto, hermano, no perdió su integridad. Y a Satanás no le interesaba todo lo que le quitó. Él quería quitarle todo esto para ver si quitándole todo esto él podía vencerlo. Para ver si quitándole todo esto él podía doblegarlo. Para ver si quitándole todo lo que le quitó él blasfemaba de Dios. Él hablaba mal de Dios. Él se rendía y perdía su integridad. Perdió todo, pero no la integridad. Perdió todo, pero no la relación con Dios. Al contrario, se estrechó más su relación con Dios, porque cosas que no conocía de Dios le fueron reveladas a través de su persistencia. Aún lo había perdido todo. A través de alabar y glorificar a Dios, aún cuando todo le fue quitado. Entonces, en vez de perder, Job ganó, aunque perdió todo humanamente. En vez de perder, Job ganó, aunque perdió sus hijos. Aunque humanamente, materialmente perdió todo, pero ganó todo. Ganó a Dios. Y es mejor ganar a Dios y perderlo todo y no tener todo y perder a Dios. Entonces yo prefiero que Dios esté conmigo, que Dios permanezca conmigo, yo no blasfemar de Dios, yo mantener mi integridad, yo mantener mi relación, mi intimidad, y que se vaya todo el que se tenga que ir, que se acabe lo que se tenga que acabar, que si las riquezas se van, que se vayan, que si la familia me quiere dejar, que me deje, pero que no me deje Dios, que no se aparte Dios, porque si Dios se va no hay nada, pero si Dios se queda hay todo. Por eso él permaneció en integridad y esa integridad le devolvió el doble de lo que perdió. Esa integridad le reveló la manifestación de Dios que él nunca había tenido. En el capítulo 42 él dice, se tapa la boca y dice, yo hablaba lo que no sabía. Porque muchas veces hablamos lo que no sabemos. Porque muchas veces, amados hermanos, nos turbamos, nos confundimos, irritamos a Dios, ofendemos a Dios. Y Dios se les reveló, Dios se les manifestó y lo corrigió, lo enderezó y le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Y él dijo, ahora mis ojos te ven. Yo solamente había oído de ti. Mire todas las cualidades que Job tenía. Mire todos los atributos que adornaban a Job. Mire cómo permaneció fiel. Mire cómo permaneció Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Mire cómo permaneció, y aunque esta mi carne sea deshecha, un día mis ojos te verán y yo te veré y no otro. Mire todo lo que declaró en su proceso, mire todo lo que habló en su proceso, pero sin embargo no conocía a Dios como tenía que conocerlo. No había tenido una manifestación de Dios como la tuvo después de haber resistido todo eso, después de haber soportado todo eso y después de haber permanecido todo eso en integridad. Esta es la enseñanza más poderosa, más extraordinaria que a mí me ha quedado de un hombre de Dios plasmado aquí en la Biblia. Se les reveló Dios y dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El mismo Dios dio una lista de cualidades que Job tenía, pero le faltaba una intimidad, le faltaba un encuentro, le faltaba una relación. Entonces ve que no basta con poco, no basta con cualidades, no basta con posesiones, no basta con atributos. Lo que importa, lo real, lo verdadero, lo único que importa, por lo que tenemos que luchar, por lo que tenemos que esforzarnos, es por tener un encuentro, una relación íntima, verdadera con Dios. Esto fue lo que marcó la diferencia. Para esto fue todo ese proceso que Job tuvo. Para esto pasó todo lo que pasó. Para poder tener un encuentro con Dios, para que Dios se le revelara. Aleluya. Poderoso es el Señor. Integridad, justicia. Pero hay otra cosa mucho más importante. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Entonces muchas cosas de las que estamos viendo no son manifestaciones de Dios. Muchas cosas de las que estamos viendo no es gloria ni presencia de Dios, no.
El don irrevocable se va a seguir moviendo. La unción, el poder se va a seguir moviendo. Pero la presencia de Dios está ahí. La esencia de Dios está ahí. La gloria de Dios está ahí. Está contigo, está conmigo, está caminando junto con nosotros. Porque cuando usted usa su lengua para glorificar a Dios, pero también usa su lengua para maldecir a su hermano, cuando usted usa su lengua para orar a favor de alguien, pero también usa su lengua para criticar a alguien, para chismosear de alguien, para blasfemar de alguien, para condenar, para señalar, para golpear con su lengua, para matar con su lengua. Entonces, ¿cómo es que en un momento usted va a estar desfifarrando a una persona, criticando, murmurando, chismeando, y al otro momento usted me está diciendo de que así dice Jehová? Escucha palabra de Dios, recibe la casa, recibe la jipeta, recibe el ministerio, recibe. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que lo que tú me estás hablando es de parte de Dios cuando momento antes de tú subirte al púlpito, criticaste, murmuraste, chismeaste, condenaste, señalaste, golpeaste, empujaste, pateaste? Entonces ahí no hay tal presencia, ahí no hay tal comunión, ahí no hay tal relación. Dios no habita en tales personas. Dios no vive con tales personas. Dios no se le revela a tales personas, a menos que se arrepientan, que se humillen, que se vuelvan a Dios y reconozcan el mal que hicieron. Entonces la calumnia, el chisme, la murmuración, la crítica, la ofensa, el enojo, la ira, la raíz de amargura, impiden que Dios venga a morar con nosotros, impiden que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros y se mueva en nosotros a través de los dones que Dios nos ha dado. El don es irrevocable, el don está ahí. El don puede funcionar manipulado por un espíritu de error, por un espíritu de engaño, por un espíritu de pitón, por un espíritu de mentira, por un espíritu de adivinación. Pero para que el Espíritu Santo de Dios, el verdadero Espíritu Santo de Dios, único, verdadero, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, more contigo, camine contigo, ministre contigo. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Estas son las cualidades que debemos tener. Alabado sea el Señor para siempre, para morar en su tabernáculo, para permanecer en su santo templo. Integridad, justicia. No calumniar, no murmurar, no chismear, no criticar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Porque al que tú amas, tú no le robas. Al que tú amas no le quita la esposa o el esposo. Al que tú amas tú no deseas lo que él tiene. Tú no lo envidias, tú no lo celas. Tú no lo ves como una competencia, tú no lo ves como un peligro. Por eso los 10 mandamientos se volvieron 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú nunca vas a querer mal para ti. Y si tú no quieres mal para ti, no vas a querer mal para tu prójimo al que tú dices que amas. No va a querer un robo, no va a querer una blasfemia, no va a querer nada de esto que eran los 10 antiguos mandamientos. Entonces, si tú lo amas como tú te amas a ti, todo lo bueno que tú quieres para ti, tú lo vas a desear para él también. Entonces ya no son necesarios 10, ya con que tú lo ames basta. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Jesús. Ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el honesto, ni contra el inocente, admitió cohecho. Entonces, amados hermanos, es bueno que usted y yo leamos este Salmo 15. Lo leamos y volvamos a leerlo. Y que cada una de estas pautas la separemos una por una. La podemos escribir en una mascota. Escribámosla en un lugar y comencemos a trabajarnos una por una. Cada una de estas recomendaciones, cada una de estas cualidades, cada una de estas cosas que tenemos que hacer y en las que tenemos que caminar para que la presencia de Dios more en nosotros, para que nosotros moremos, habitemos y permanezcamos en el tabernáculo,
en el santo templo, que es tipo de la presencia de Dios en nuestras vidas, para que Él sea hallado en nosotros y nosotros seamos hallados en Él, para que cuando prediquemos las personas se conviertan, para que cuando prediquemos las personas sientan arrepentimiento, sientan deseo de cambiar, de ser transformados, de ser diferentes. Porque cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros, convence, seduce, enamora, le hace saber al hombre su condición delante de Dios. Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. Usted y yo solamente somos un instrumento, somos una vasija, pero una vasija que tiene que estar limpia, una vasija que tiene que ser adecuada, una vasija que tiene que convertirse en vaso de honra en la mano de su hacedor, en la mano de su alfarero. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ir anotando y trabajando una por una de estas cosas. Cuando logremos una, comenzamos con la otra. Logramos la otra, comenzamos con la otra. Hasta alcanzar, reunir todas esas condiciones que necesitamos para que Dios habite en nosotros y nosotros habitemos con Él. Para que seamos hallados en Él y Él sea hallado en nosotros. Para que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que se pueda decir de nosotros como Moisés, que no hubo otro ni antes ni después de Él, que hablaba cara a cara con Dios y que Dios hablaba con él, para que podamos decir como David, no aparte de mí tu Santo Espíritu, para que podamos caminar ungidos todos los días, para que podamos lograr ser fructíferos, para que podamos lograr esa multiplicación, para que podamos lograr esos alcances espirituales, esas manifestaciones, esa unción regia, esa cúspide que queremos alcanzar en Dios, para que podamos lograr que las personas vean a Dios en nosotros. Aleluya. Esto lo podemos lograr, pero se necesita tiempo, se necesita entrega, se necesita búsqueda, se necesita esfuerzo, se necesita firmeza, constancia, seguridad, se necesita, alabado sea el Señor, disposición de cada uno de nosotros para lograr y alcanzar todas estas metas, para lograr y alcanzar lo más importante, lo más grandioso, lo más glorioso que le puede pasar a un hombre, que Dios habite con él, que Dios viva con él, que Dios permanezca y se quede con él. Se puede lograr. Lo podemos lograr, lo vamos a intentar y lo vamos a volver a intentar. Lo vamos a hacer y lo vamos a volver a hacer. Vamos a leer y vamos a volver a leer. Aleluya, hasta que logremos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, porque a eso estamos llamados. La perfección está en Dios, la perfección está en Jesús. Miremoslo a Él, hagamos como Él, seamos como Él. El autor y el consumador de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esta palabra, dale me gusta, dale like, suscríbete, invita a tus amigos, parientes, compañeros de trabajo, que se suscriban a Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos, donde podrás recibir este contenido y todos los contenidos que tenemos para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, será hasta la próxima. Shalom, se despide tu hermana Teresa Polanco.